Bien, este canto, este último canto viene muy de acuerdo al tema que vamos a tocar aquí en esta oportunidad. Estamos viendo acerca de respirar a Cristo y hoy un tema más al respecto. Y en esta mañana quiero vincular el respirar a Cristo con el imitar a Cristo. Ser imitadores de Él es respirar a Cristo. Una iglesia, en teoría romántica, debería ser un grupo de santos inmaculados, es decir, un grupo donde no existe ningún pecado, pues ya Cristo se los llevó todos. Pero eso es en teoría. Es cierto que Jesús ha llevado nuestros pecados. Cuando vinimos a Él pagó ese precio de rescate, de salvación, nos borró todos los pecados pasados. Lo que no ha quitado Cristo es la causa de esos pecados. Esas causas persisten todavía en nosotros. Conocedor Pablo de todo este proceso, este sistema, es que en cada una de sus cartas, Pablo ha advertido a los hermanos que estén prestos, cuidadosos, que en nosotros hay toda una fortaleza, toda una fuerza para pecar. Y Él quiere que lo identifiquemos en todo tiempo, para que lo podamos combatir. Es así que él, por ejemplo, voy a poner algunos textos aquí, no vamos a mirarlos todos, pero es como Pablo nos hace recordar de este potencial de la carne que tenemos dentro de nosotros, del cual tenemos que cuidarnos, tenemos que identificarlos para poderlos combatir. Y empieza Pablo pues a señalarse a sí mismo, y en el Romanos 7:19 dice: miren bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él encuentra dentro de sí una fuerza que le arrastra a hacer lo malo, y el bien que él quiere hacer no lo hace, pero el mal que no quiere hacer, eso hace. Nos está diciendo pues que hay una fuerza dentro de nosotros que tiene que dejarse, que tiene que abandonarse, que tiene que quitarse de nosotros, que tiene que despojarse de nosotros. Así que en el 8:13 él vuelve a decir: si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por medio del Espíritu haces morir esas obras de la carne, entonces vivirás. Nos está hablando que esa fuerza, si la alimentamos, esa fuerza, le dice él, son fuerzas de la carne. Si las alimentamos, vamos a morir. Pero si por el Espíritu, es decir, ayudados por el Espíritu Santo, hacemos morir esas obras, entonces vamos a vivir. Y en el 12:2, él habla de cambiar nuestra mente, de no conformarnos al medio, al ambiente, a la forma de pensar de antes. Ese modo de pensar de antes tiene que terminar y tiene que renovarse nuestra mente para poder así empezar a hacer las obras que le vamos a llamar las obras del Espíritu. No significa que el Espíritu las hace, las tenemos que hacer nosotros, pero el Espíritu nos ayuda a hacerlas. Entonces, él dice: renueva tu mente para que así puedas caminar en la voluntad buena del Señor. Cuando escribe a los Corintios, ahí señala en esa iglesia algunas cosas que habían internamente, producto que habían alimentado la carne. Producto que ese potencial de la carne había estado suelto. Y dice así en el 6:8: vosotros cometéis agravio entre vosotros mismos,
y os defraudáis a vosotros. Ay, hermanitos, se agravian entre ustedes, se defraudan entre ustedes y sigue. ¿No sabéis? Dice que todas estas son injusticias y que los injustos no van a heredar el reino de Dios. No erréis, dice, y da una lista, y ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. Entonces Él está advirtiendo que todas estas cosas que Él ha señalado de una forma breve, porque hay mucho más, es cuando se da riendas sueltas a estas obras de la carne. Ese potencial que en el creyente está. Cristo ha quitado nuestros pecados, pero el potencial de la carne ha quedado con nosotros. Y Pablo nos está diciendo, cuidado, tienes que tener atención, que no vayan a ver esas cosas en ustedes. Cuando les escribe a los Gálatas, fíjense, estos Gálatas, estos ya se habían convertido en pitbulls. Dice, mira, Gálatas 5:15, si os mordéis, si os coméis unos a otros, pues cuídense que no se consuman unos a otros. Fíjense cómo se estaban comportando estos hermanos, estas inocentes criaturitas ahí, los Gálatas. Se estaban mordiendo, se estaban comiendo, se estaban destrozando, se parecían a los pulpos, que cuando no tienen comida se comen sus patas. Claro, que vuelven a crecer, pero imagínense. Entonces Pablo quiere que veamos que ese potencial está en nosotros, para que tengamos cuidado. Y sigue diciendo, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales yo os amonesto. A ver, no tienen que hacer estas cosas. Yo, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Entonces Pablo está advirtiendo aquí a los hermanos, a los creyentes, que no caigan en estas cosas, porque es susceptible de entrar en estas cosas. Así que tenemos que estar atentos, con la mente abierta, y diciendo siempre al Espíritu Santo, guárdame de estas cosas, hazme verlas, porque eso tenemos que combatirlas, quitarlas dentro de nosotros. Y así sigue hablándole a los efesios también, a más cosas al respecto. Y quiero señalar aquí lo que dice en Filipenses, lo que son las cosas del Espíritu. Ya hemos visto las obras de la carne, ahora las obras del Espíritu. Recalco, las obras del Espíritu no son que las tenemos que dejar a Él que las haga y nosotros de brazos cruzados diciendo, Señor, haz en mí tu voluntad, y pues es culpa de Él si lo hace o no. No, son cosas que nosotros tenemos que hacer y el Espíritu Santo nos ayuda. Por el Espíritu Santo, ayudados por Él, tenemos que derribar y vencer las obras de la carne. Así que en Filipenses dice en el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que haya virtud y todo lo que sea digno de alabanza, en esto piensa. Entonces, esas son cosas, son obras del Espíritu. Y así Pablo pues nos pone en atención, nos empieza a hacer pensar en que hay dentro de nosotros un potencial para hacer o las obras de la carne o las obras del Espíritu. Y entonces, ¿cómo podemos llamar a estas obras, sean de la carne o sean del Espíritu? ¿Cómo las podemos llamar? ¿Cómo las podemos definir? Es decir, ¿qué es el odio, los celos,
la ira, la vanagloria, el egoísmo, la venganza, o la compasión, la misericordia, la justicia, la gratitud, el amor. ¿Qué son? Bueno, es algo que sentimos, entonces son sentimientos. Es algo que nos impulsan a hacer cosas, entonces son impulsos. Es algo que deseamos, son deseos, o son emociones que nos motivan a algo. Yo prefiero llamarlas fuerzas motoras. Una fuerza que está dentro de nosotros que nos empujan a algo, ¿no? Unas fuerzas motoras. Y quiero señalar dos cosas respecto a estas fuerzas motoras. La primera es que si atendemos a alguna fuerza motora, vamos a desatender a su fuerza motora contraria. Para ponerles un ejemplo. Si nosotros decidimos amar a un colectivo, puede ser que decidimos amar a los niños, o podemos decidir amar a las mujeres maltratadas, o decidimos amar a las personas mayores, a los adultos, o a las personas de inclusión social, a los que estén en riesgo, en fin. Decidimos amar a un grupo y empezamos a pensar en ese grupo y empezamos a querer hacer algo por ellos y ayudarles. Vamos a poner, el colectivo es nuestra iglesia, vamos a suponer. Decidimos amar a nuestra iglesia, o sea, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Entonces hacemos una lista de ellos. Muy bien. ¿Cómo es Heidi? ¿Qué necesitan? ¿Cómo es Mariluz? Voy a orar por Nina. Voy a orar por Manolo. Una lista de nuestros hermanos y empiezas a pensar en ellos y a clamar a Dios, bendícelos, ayúdales. De repente tú estás en una situación de dificultad como ellos, tal vez tienes una carencia, tal vez tienes falta de trabajo o alguna enfermedad, como los demás. Pero cuando tú empiezas a amar, estás pensando en ellos, los estás bendiciendo, estás procurando acercarte a darle algo, o sea, la fuerza motora en este caso de la compasión, de la misericordia o del amor va creciendo en ti. La fuerza motora contraria son los celos, la ira, la envidia. Cuanto más amas, esto va cayendo. De tal modo que si tú te enteras que a tu hermano o tu hermana ha conseguido un trabajo, y un buen trabajo, de repente que te lo habían ofrecido a ti, pero se lo han dado a él, pero como tú lo amas, ¿qué vas a hacer? Te vas a alegrar y vas a agradecer a Dios, gracias por haberle dado eso. Entonces el celo, la envidia y la ira está desatendido, está abajo. Pero si tú te alimentas de celos, de envidia, cuando veas progresar a tu hermano, te va a dar cólera, ira, y tu amor va a caer. Entonces, las fuerzas motoras se oponen. Lo que tú le des interés, esa va a atenderse y va a desatenderse la otra. Una primera característica. Una segunda característica es que una fuerza motora tiende a crecer. Es como una bola de nieve cayendo, cada vez se hace más grande, más grande. Así también una fuerza motora, cuando la empezamos a cultivar, a desarrollar, crece. Cada vez vas a querer algo más, aumentar algo más y darte algo más. Y es bonito cuando tú buscas una fuerza motora de la sobra del espíritu, porque tú creces, te desarrollas más y más de utilidad para con los demás y también para con Dios. Ahora quiero llevarles a un verso que está en el Salmo 27:12. Dice aquí David: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David estaba siendo perseguido y tenía enemigos que se habían levantado contra él. Y algunos son testigos falsos, pero otros son personas que respiran crueldad. ¿Cómo se le puede llamar a los que respiran crueldad? Crueles, ¿no es cierto?
a los que están pensando en una cosa y haciendo esa cosa, pues esos son. Y aquí tenía David como enemigo a alguien que respiraba crueldad, un cruel. Por eso es necesario que nosotros respiremos a Cristo, porque de Él nos vamos a alimentar. Pero vamos a mirar, en este caso, voy a poner dos personas que tienen el mismo nombre. Saúl del Antiguo Testamento y Saúl del Nuevo Testamento. Vamos con el primero. ¿Quién es Saúl del Antiguo Testamento? El primer rey que tuvo Israel. Y él conoció a un joven, a David, que se convirtió en un héroe nacional porque derrotó a un gigante, a Goliat, que tenía afligido al pueblo, al ejército, al rey mismo. Este paladín, este hombre gigante, Goliat, venía a insultar al pueblo de Dios y a mofarse y a retarlo. Pero ahí estaba David que lo enfrenta y lo mata. Entonces Saúl se alegró mucho con David. Y en el pueblo hubo fiesta, algarabía, y las mujeres cantaban con sus panderos y danzaban y se inventaron una canción. Y en su canción decía que Saúl había matado a 1000, pero que David había matado a 10,000. Y Saúl lo escuchó. Y dice la palabra de Dios que esto provocó en él un desagrado. Algo simple, un desagrado. Un desagrado. No me agradó, me desagradó. Una fuerza motora del mal, de la carne. Un desagrado simple. Un desagrado que como una bola de nieve empezó a rodar y cada vez se convirtió en algo más grande y más poderoso y más peligroso. Ese desagrado se convirtió en enojo. Bueno, todavía se puede manejar el enojo. Ese desagrado se convirtió en enojo. Después, ese enojo hizo que este Saúl ya no más mirara con buenos ojos a David. Ya empezó a empeorarse la cosa aquí. Y empezó a desearle la muerte de David. Miren cómo poco a poco empezó y eso no fue de la noche a la mañana. Fue día tras día, minuto a minuto, semana a semana. Esto dejó que empiece a crecer dentro de él y cada vez le surgía más odio, más deseo de matarlo. Así que él al principio le tenía un poco de temor, de respeto a David porque el pueblo lo amaba. Así que empezó a tenderle algunas trampas y le ofreció a su hija Merab por esposa. Para David era un privilegio y él no podía creerlo y de buenas a primeras no lo aceptó. Dijo, ¿cómo es que yo, siendo un don nadie, dijo David, vaya a convertirme en familia del rey? Lo respetaba. Y le había ofrecido a su hija Merab. Había un compromiso. Pero después Saúl tomó a su hija y se lo dio a otro hombre, que fue un agravio, un desprecio a David. Porque estaba buscando Saúl ocasión, alguna razón, para echarle la mano encima, para irse en contra de David. Pero David calladamente no hizo nada, guardó el agravio, no reaccionó. Y Saúl pues se llenó más de cólera, ¿no? Porque no le resultó el plan. Así que le ofreció a su segunda hija, a Mical. Pero él dijo, que no sea mi mano el que lo mate. Le voy a pedir como compensación, como dote, por la hija que le voy a entregar, 100 prepucios de los filisteos, de los enemigos. Así que cuando David vaya a por ellos para matarlos, para matarlos, entonces va a estar rodeado de enemigos y quién sabe lo maten a él. Así que fue dicho
petición del rey a David, de que le daba a su hija con la condición que vaya y trajese 100 prepucios de los filisteos. Y a David le pareció bien. Y se fue y no trajo 100, trajo 200. Se mató a 200 filisteos. Entonces el rey se sorprendió, se dio cuenta que Dios estaba con David y lejos de apartarse, de quitar ese enojo, esa ira, esa cólera, se enojó mucho más. Y dice la palabra de Dios que desde ese día se volvió un enemigo de por vida de David. El siguiente paso fue ordenar matarlo. Y se lo ordenó a su hijo, a Jonatán. Dijo, mátalo a David. Pero Jonatán no quiso matarlo porque era amigo de David. Y no quiso. Entonces, en una oportunidad, cuando fue traído delante de la presencia del rey, para que David tocase música porque estaba un hombre medio todo mal, dice que cuando lo vio David, cogió su lanza y se la tiró a David para enclavarlo contra la pared. Menos mal que David se dio cuenta o la ayuda de Dios y lo esquivó y se libró. Y desde ahí David huye. Entonces Saúl alimentó mucho más su odio, su cólera, y levantó a toda la nación, a todo el ejército para perseguirlo, para descubrir dónde está y para matarlo. Miren este odio que en un principio empezó con un simple desagrado. Cómo dejó sembrar cosas en su corazón y que se fueron cada vez yendo más y más, que se salieron ya de control. Porque él se entera, Saúl, que David había recibido ayuda de unos sacerdotes en un pueblo llamado Not. Y él se fue. Este rey enojado se fue allá. Y tomó al sacerdote que le había ayudado, que le había dado pan, y le dijo, ¿por qué has ayudado a mi enemigo? ¿Y saben lo que hizo? En su furia, en su enojo, en esa fuerza motora que ya se había salido de control, mató a ese sacerdote, mató a todos los sacerdotes y se fue contra la ciudad de Not y mató a todos ahí, a hombres, a mujeres, a niños de pecho y hasta a los animales los mató. Imagínate esa ira descontrolada que había surgido dentro de él, una fuerza motora que no lo supo cortar en un principio. Ahora está descontrolado, este hombre se ha vuelto un súper asesino. Y sobre todo se habían matado a los sacerdotes de Dios, sin miramiento, sin asco, sin nada. Así que Saúl siguió persiguiendo a David. En 2 oportunidades Dios hizo que David lo tuviera a tiro, como se dice, o sea, lo tuvo ahí como para matarlo, y David no quiso matarlo. Y cuando David le declaró, mira, yo he podido matarte, mira, acá está un trozo de tu ropa, mira, yo he estado a tu lado con la espada y tú durmiendo, pero no te he matado, porque no quiero hacerte daño. Entonces Saúl otra vez dice, ay, perdóname, y deja de perseguirlo. Pero como su odio es tan grande, va contra eso y al poco tiempo otra vez a perseguirlo. Y otra vez es perdonado por David y otra vez lo persigue. Y así murió, enojado con David. Murió este rey en una batalla, pero siempre con el rencor, con el odio hacia David. Nunca lo perdonó. No tenía por qué perdonarse. Lo que tenía que perdonarse, eso era a sí mismo. Una fuerza motora descontrolada, producto de la carne. El otro Saúl se le llama, en griego se le llama Saulo. Es nuestro querido Pablo. También se llamaba Saúl en el hebreo. Y este hombre, según lo que dice aquí en Hechos 9:1, él
también respiraba amenazas y muerte contra los seguidores del Señor Jesús, contra sus discípulos. Él era un religioso y se había levantado este grupo nuevo, los cristianos, y él no los toleraba. Entonces empezó a perseguirlos y él había sido culpable de muchos. Se parece al coronavirus. Los toma, los tortura y los mata. Así que Saulo estaba con esto en su corazón, persiguiendo a los cristianos, arrestándolos, metiéndolos en las cárceles, matándolos, porque él creía que así servía a Dios. Pero el Señor lo encontró, cambió su corazón. Y él después dice, y lo dice muchas veces, lo que está aquí en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, dice Pablo, le dice a los hermanos, sean imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo. Él empezó a respirar, ya no amenazas de muerte, amenazas y muerte contra los creyentes. Él empezó a respirar a Cristo. Veía quién es Cristo y lo trataba de imitar. Él se convirtió en un imitador de Cristo. Y lo dice varias veces, que él imitaba a Cristo. ¿Qué significa imitar a Cristo? Respirar a Cristo. Lo que él hace, yo también quiero hacerlo. Y respiraba, imitaba a Jesús. Y en su imitación voy a señalar dos cosas muy fuertes en Pablo. Uno era la pasión por anunciar el Evangelio de Cristo. Esa pasión por anunciar el Evangelio. Esa pasión es el que se ha movido en la vida de Pablo muy fuertemente. Una fuerza motora. Querer que todo el mundo sea salvo. Querer que muchas y muchas personas conozcan del Evangelio para que puedan ser salvos. Eso lo tuvo como una pasión, como una fuerza motora dentro de él, porque respiraba a Cristo y quería ser imitador de Cristo. Y si Cristo había empezado este mensaje de salvación y había dado su vida por este mensaje de salvación y de esperanza al hombre, él también lo quería hacer. Respiraba a Cristo, imitaba así a Cristo. Y la segunda cosa es, él tenía un temor reverente a Dios. Temía, amaba a Dios. Estaba dispuesto a todo por ese Dios. Así que Pablo, donde se encontraba, aprovechaba la oportunidad para predicar. Donde se encontrase, ahí lo vamos a encontrar siempre en la palabra de Dios. Donde caía, ahí anunciaba la palabra de Dios. Es más, él puso en su corazón el deseo de viajar, de salir al mundo para predicar allí el Evangelio a las demás personas. Tenía en su mente primero a los judíos. Y así que él iba ahí atrás de sus compatriotas para predicarles. Y ganó a muchos, cierto, muchos judíos se convirtieron. Pero después también se fue a los gentiles, donde ganó muchísimos más y estableció muchas iglesias. Y cada vez estaba más involucrado. Y cuanto más involucrado estaba, más sufrimientos tenía. Pero él desechaba esos sufrimientos o el riesgo de su propia vida. Así que Pablo vivía para esto, porque había aprendido a respirar a Cristo. Y él dice, por ejemplo, en Filipenses 3, él había hecho mucho ya por el Señor. Había trabajado mucho por el Señor, pero él decía así: hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, a pesar de que había hecho muchas cosas por el Señor. Pero él decía, no pretendo ya haberlo alcanzado,
pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, pues mis sufrimientos, mis logros, todo lo que hice, pues es como si no hubiese hecho nada, y prosigo a la meta para ver, para conseguir más para el Señor, para empezar de repente como una carrera nueva, que recién obteniendo más cosas para el Señor. Así que él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta. En Romanos él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es por la salvación de Israel. En Corintios 9:19 dice, yo soy libre, hermanos, sin embargo me he hecho como esclavo con el propósito de ganar a mayor cantidad de gente. Miren esa pasión que él tenía por las almas. ¿De dónde lo había aprendido? De respirar a Cristo, de imitar a Cristo. Y si Cristo se dio del todo por el todo, él también quería hacerlo. Y a cada uno de nosotros, Dios ha puesto algo. Nos ha dado un llamado especial, algo que cumplir. Para Pablo era esa meta. No vamos a decir que esa es la meta para nosotros también, o el llamado para nosotros. Cada uno de ustedes tiene su propio llamado. Y respirar a Cristo significa hacer aquella cosa para la cual hemos sido llamados. Las fuerzas motoras, como el amor, la misericordia, la bondad, esas tenemos que hacerlas crecer dentro de nosotros, y el Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda en esa labor. Y cada vez que nosotros nos enfrascamos en algo, es como una bola de nieve que también va creciendo. Pablo cada vez se involucraba más y más, a pesar de que más y más sufría. Sin embargo, él no importaba. Para él no le importaba, él se daba más y más al Señor. Porque la fuerza motora crece. Si tú te decides hacer algo por el Señor, hazlo. Hazlo y vas a ver cómo vas a crecer más y más en aquella cosa. Y cuando Pablo tenía la oportunidad, transmitía esto a los demás, a Timoteo, a su hijo en la fe, él le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Imagínense, no solamente cuando tengas la oportunidad, sino más allá, no solamente cuando tengas que hacerlo, sino más a tiempo y fuera de tiempo. Y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Y Pablo también dice de sí mismo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Cómo se imponía él esas cosas? Se disciplinaba para cumplir esa fuerza motora de predicar el Evangelio. Yo predico el Evangelio porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo hiciera. Así cada uno de nosotros tenemos que avanzar en el reino de Dios, identificando las obras de la carne para impedir, porque son muy peligrosas. Si nosotros le damos rienda suelta, lo descuidamos, van a crecer. Así que tenemos que cortarlas, y más bien las obras del Espíritu tenemos que empezar a hacerlas con la confianza y la esperanza y la alegría, que también las obras del Espíritu van a crecer. Y eso es bueno. Tenemos que imponernos también nosotros, como Pablo, en la necesidad de cumplir estas obras del Espíritu en nuestras vidas. Y así podamos ser útiles a los demás y útiles a nuestro Dios. Dios les bendiga en esta
en esta hora, en este momento. Y vamos a agradecer a Dios por esta palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho por nosotros ya, por los pecados quitados. Pero también, Señor, que vamos a estar atentos a aquellas obras de la carne que puedan estar queriendo surgir dentro de nosotros. Que es importante identificarlas, Señor, para luchar contra ellas y cortarlas, porque no queremos esas obras que se manifiesten en nuestras vidas, más bien las obras tuyas, Señor. Pensar en todo lo bueno, lo justo, lo amable, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga virtud. En eso queremos pensar. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos ayuda, nos refresca, nos trae siempre desafíos. Gracias por ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a esto y a poner manos por obra en aquello que tenemos que hacer, en aquello que tenemos que hacer crecer dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez mejores para los demás, humildes, serviciales, amorosos, bondadosos, misericordiosos. Ayúdanos, Señor, en esa labor, Padre, y ayúdanos a no caer en estos pecados de estos hermanos de la antigüedad, Señor, donde se mordían, se comían, se lastimaban entre ellos. Ayúdanos, Padre, a no caer en ello. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.